Este programa, como saben algunos, o unos más que otros, ha nacido como evolución de la formación de los cursos de profesores noveles de otros años, desde principios del siglo XXI, desde 2002, ha seguido una evolución lógica y hemos llegado aquí. No me gustaría empezar también sin agradecer a todas las personas que en la sesión, no sé si etapas anteriores o años anteriores han participado en la formación de noveles, tanto como tutores, como profesores, como los propios profesores noveles de entonces, que ya serán profesores estables en nuestra universidad, muchos de ellos. Y sin más, le voy a dar la palabra al vicerrector de estudios para que nos hable un poco, salude y nos cuente un poco del plan propio de integral de docencia. Muy bien, muchísimas gracias, vicerrector. Bueno, buenos días, bienvenidos también a todos y a todas. Realmente el llegar a situaciones novedosas, creo que novedosas, así lo esperamos, como la que hoy vamos a empezar con este Plan Nobel 2022, pues es para mí, desde el puesto de responsabilidad que tiene que ver con la organización de los estudios, pues muy satisfactoria, ¿no? Quiero aprovechar, como bien ha dicho el vicerrector de PDI, el poder comentarles que justamente en el último Consejo de Gobierno pudimos aprobar una renovación, una revisión del Plan Propio Integral de Docencia, que justamente lo que persigue es mejorar las condiciones o las posibilidades para innovar en lo que es la mejora en la calidad docente de nuestros profesorados, con el impacto, obviamente, que todos buscamos en definitiva, que es la mejora de nuestros estudiantes. Y quería simplemente pues comentar que, al margen de mantener algunas de las iniciativas que ya existían, con algún tipo de reconducción motivada fundamentalmente por la experiencia del despliegue de ese plan integral de docencia de los últimos años, pues además de eso hemos incorporado algunas acciones que creemos interesantes, innovadoras, y en particular quería simplemente comentar que en una de esas acciones pues se han incluido proyectos de más envergadura, abiertos, que intenten innovar en lo que es la actividad docente o la mejora docente en general, y a las que les animo a todos los que están aquí presentes, pues en cuanto empecemos las convocatorias, a solicitarlas. En breve, durante esta semana, nuestra intención es darle una difusión a esa nueva edición del Plan Propio Integral de Docencia, resaltando las novedades y estableciendo un calendario para que todos conozcamos cuáles son esas acciones que ahora se incorporan, insisto, añadiéndolas a las que ya a gran parte, algunas han surgido cambios sustanciales y otras incluso han desaparecido porque el impacto era muy bajo, con objeto de poder aprovechar esa financiación que se dedica por parte de la Universidad de Málaga al tema de la innovación docente. Creo, y es un acierto, y por ello felicito al vicerrector y al vicerrectorado de PDI, el que le hayan dado este vuelco de innovación a lo que es la formación del profesorado, que yo creo que era necesario. Era algo en lo que veníamos trabajando desde hace ya algún tiempo, y afortunadamente por fin parece que podemos respirar y no dedicar a otras cuestiones de urgencia que nos han tenido ocupados en estos últimos años, y poder ya pues comenzar con algunas de las ideas que se tenían. Y nada más, por mi parte, simplemente darles la bienvenida, agradecer a Ángel el que se haya dejado engañar para abrir estas jornadas de formación en este programa Nobel 22. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, yo añadir a lo que dije al principio, que siendo consciente de la importancia que tiene la formación en los profesores jóvenes, los profesores noveles, había llegado el momento, como ha comentado mi compañero Ernesto, el momento de afrontar una actualización del plan propio.
del plan propio o en concreto del plan de formación de profesores noveles. Basándose en lo ya aprendido hasta este momento, el servicio de formación y la anterior vicerrectora, no olvidemos que yo no llevo aquí mucho tiempo, la anterior vicerrectora con su equipo, que en la mayoría ahora es el mío, porque yo he entrado con poca gente, pues decidieron hacer un cambio o darle un giro a este plan de formación. Es necesario atender a estudiantes que cada vez más diversos, que se deben formar no solamente con los conocimientos de cada una de nuestras áreas. El conocimiento es importante, es decir, hay que saberse los programas, pero aparte de que el profesor se sepa el programa, tiene que saber transmitir eso en una sociedad muy cambiante como la que tenemos ahora. La docencia ahora no puede ser igual que la que nos daban a nosotros nuestros profesores. En ese sentido, pues tenemos que formar a nuestros estudiantes no solamente como futuros profesionales, sino también como personas y profesionales de manera íntegra. O sea, no podemos tener excelentes profesionales y dejar aparte pues otros tipos de valores que deberíamos transmitir. Para eso creemos que el profesorado novel necesita una formación que oriente claramente o que oriente a este profesorado claramente hacia estrategias, nuevas estrategias, metodologías, maneras de comunicar, incluso cómo debería orientar la carrera profesional. No es lo mismo un ingeniero que un abogado o un ingeniero que un profesor de ciencia de la educación. Esa carrera profesional tiene que orientársela o debe decirle a alguien cómo puede orientarla. Incluso es necesario que les expliquemos cuáles son los servicios y las ayudas que la universidad puede proporcionarles, no solamente conocimiento o estrategias, ¿no? En este sentido, el programa Novel 22 lo que se plantea es formar a 30 profesores noveles en una primera convocatoria, esta que estamos aquí, que podríamos llamarla experimental, no porque vayamos a hacer experimentos con vosotros, sino porque vamos a ver cómo resulta. Yo creo que bien y apuesto a que bien. Pero como he dicho al principio, la formación tanto de nuestros estudiantes como la vuestra debe ser una cosa dinámica y evidentemente el programa de mentoría que hemos sacado también debe estar ahí un poco para eso, para ver qué falla, si es que hay algo que falla, y poder corregir. ¿De acuerdo? Que no tener que esperar a lo mejor a dentro de 5 años para quitar algo que lleva 5 años funcionando mal. Entonces, en ese sentido, este programa que, como digo, vamos a considerarlo experimental, pero ahí, en la parte, digamos, de gestión y la parte de seguimiento, que empieza hoy, se va a llevar hasta julio de dentro de 2 años, del 24. Tras ese primer periodo de 2 años, estaremos en condiciones, creo yo, el servicio de formación estará en condiciones de gestar o de plantear un programa que adquirirá una forma más o menos definitiva. El hecho de que sea bianual, ya lo he dicho también antes cuando me han preguntado ahí fuera en las cámaras, y lo hemos comentado en las reuniones de formación y demás, no significa que la convocatoria vaya a ser bianual. Puede ser bianual, pero yo estoy rondando en que pudiera ser anual. Eso es más trabajo, pero se solaparían un segundo con un primero el año que viene. Es más trabajo y más dinero. Las dos cosas están mal ahora mismo, porque tenemos poco personal en los servicios y dinero, no quiero decirles nada, pero bueno, intentaremos rascar algo, porque el programa este tampoco es tan caro como para decir por el dinero no lo vamos a hacer. Lo tenemos que estudiar, pero eso sí significaría que tendríamos siempre 60 personas formándose, y yo creo que sería interesante. Una característica de estos programas, como he dicho antes, consiste en la mentoría. La mentoría la hemos establecido este año básicamente para que esos mentores tutoricen cada uno a 5 estudiantes, creo. Hay 6 mentores, a cada uno se le va a asignar 5 estudiantes. Esto antes se hacía y se resolvía con los tutores que se han esforzado y han dado
y han hecho una muy buena labor, pero pensamos que al profundizar más en los cursos y al profundizar más en la formación de los noveles, pues es necesario que la figura de mentor sea una persona que controle bastante bien los distintos aspectos de la ciencia, de la educación y de la formación de personas, la formación de estudiantes, en este caso de profesores Nobel. Aprovecharemos en el programa Nobel 22 la sinergia de programas que también están en el plan propio de docencia, de manera que sería bueno para un grupo de innovación educativa el incorporar profesores noveles, y también sería bueno para vosotros el incorporaros en grupos de innovación educativa. Esto en algún caso ya ha ocurrido, estáis solicitando estos grupos, estos proyectos, y espero que en el futuro pues se produzca bastante más. Facilitaremos también que los profesores que no son noveles pues de alguna manera puedan participar en los cursos que específicamente se indiquen en el plan de formación que son para vosotros. No solamente va a haber 30 plazas en todos los cursos para que lo ocupéis vosotros, puede haber cursos que les interese también a otras personas o a otros compañeros y que los podrán hacer. Bueno, pues esta es la primera edición, como he dicho antes, se considera experimental, consideramos que es dinámico, el análisis va a ser continuo, se estudiarán las modificaciones de mejora para el futuro y espero que dé muchos frutos, espero que os esforcéis. Este programa, no lo voy a negar, no ha nacido sin críticas, ha tenido sus críticas, había gente que no estaba muy satisfecho con lo que se ha publicado, así que yo os pediría a los noveles, a los profesores noveles y a los mentores que hagáis un esfuerzo porque sea un éxito. Nosotros hemos hecho esto considerando que va a ser un éxito. Yo cuando entré aquí, la anterior vicerrectora me explicó cómo iba esto y entendí que era un programa bastante sólido. Hablé con el servicio de formación y me dijeron que era un programa bastante sólido y bastante estudiado. Yo no tuve mucho tiempo de estudiar a fondo si era o no era, pero entendí que efectivamente era por lo que pude mirar y por lo que me pudieron explicar. Las críticas existen y han existido, pero espero que hagáis que esto sea un éxito. Muchas gracias. Con estas palabras doy por iniciada esta jornada, por inaugurada esta jornada. Muchas gracias. No he querido decirle al decano saluda y tampoco le he querido decir habla, porque lo que le he hecho ha sido un asalto en toda regla. Estaba en la primera fila, había venido a oírnos y le he dicho que se suba aquí, entonces no he querido ponerlo. Decano, por favor, danos la bienvenida, aunque sea. No, la bienvenida a vosotros mejor que la pudiera dar yo. Bueno, lo acabas de decir. En realidad yo estaba aquí como decano con mis colegas decana de comunicación y de ciencias, y Maribel, que acaba de entrar también, de psicología, y por la cortesía que me habéis ofrecido estoy aquí encantado de estar con vosotros y con el profesor Ángel Pérez, un maestro. Muchas gracias, maestro de todo, ¿no? Y los que no se consideren maestros con Ángel Pérez ya están tardando, si es que tienen interés en ellos mismos. Y bueno, ya lo habéis dicho vosotros, enhorabuena por la iniciativa y por el programa. Muchas gracias. Hay que echarlas a rodar en función de la propia convicción e intentar convencer de la bondad del proyecto. Ya lo has hecho tú con mucho tino, y ahora lo único que hace falta es que efectivamente empiece a funcionar y estoy convencido de que irá bien, no solamente por el empeño que observo por tus palabras que le habéis puesto, sino también por la finalidad que pretendéis, que es ayudar a que enseñemos mejor. Los noveles, sobre todo, que son los que van a enseñar más de aquí en adelante, ¿verdad? Sí. Modo que enhorabuena por la iniciativa, ¿vale? Además, normalmente todo lo que sale sin críticas se devalúa,
¿vale? Sale con poca chicha, sale con poca chicha. Sí, y no necesita ni siquiera hervirse, no, mucho mejor así. No sé a qué te refieres, pero estoy convencido de que será mucho mejor así. Lo importante es que estáis presentando el proyecto y que hay personas interesadas en enseñar y otras en aprender. Bueno, y gracias por venir a la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Y repito, decano, entiende que el no haberte dado la palabra antes ha sido por no hacerte un segundo asalto. Yo no quería palabra. Muchas gracias. Yo Muchas gracias. Aquí porque imaginaba que ninguno iba a empezar a aplaudirte. Es que son muy fríos, son gente muy fría. Bueno, pues aunque el horario fijado es las 10:30 para la conferencia, si os parece, damos continuidad, presentamos al profesor Ángel Pérez, que por otra parte no necesita presentación, creo yo, y le damos la palabra para que empiece la conferencia. Yo me tengo que excusar junto con mi compañero Ernesto Pimentel. Ya se lo he dicho a Ángel que tengo otra reunión a las 11 y nos tenemos que levantar. Los decanos también creo que tienen a las 11 una reunión. Bueno, pues el profesor Ángel Pérez, yo no sé si realmente lo conocí en el 83 o por ahí, pero más o menos lo debí conocer por ahí. Ahora, bueno, lo voy a decir, pero no debería decirlo porque el aspecto que tiene es inmejorable. Es profesor emérito, o ha sido profesor emérito, en los últimos años, de didáctica y organización escolar. Él estudió en Salamanca filosofía y ciencias de la educación, la rama de pedagogía. Luego se licenció en psicología en la Complutense. Hizo el doctorado en la Universidad Complutense y fue profesor adjunto de las universidades de Salamanca y de la Complutense de Madrid. Y luego fue catedrático de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Málaga. Yo creo que desde el 83, catedrático desde el 83. Esto es un breve resumen del currículum que me han proporcionado. Y bueno, si uno mira en Scopus o en las redes donde uno tiene, pues entonces ahí tiene para escoger muchas cosas, ¿no? Yo le pido disculpas porque me dejaré muchas cosas atrás, pero yo he considerado pues que hay algunas cosas que se deberían. Él fue vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación o de la Facultad de Educación. Ha sido asesor de varios ministerios en distintas etapas. Ha sido vicerrector de ordenación académica de nuestra universidad durante varios años, o sea que él sabe esto de las reuniones y eso. Me ha excusado rápidamente cuando le he dicho, tengo una reunión a las 11, y dicen, lo entiendo. O sea, ha sido una cosa rapidísima porque aquí lo llevan a uno casi de un sitio para otro. También ha sido vicerrector o fue vicerrector de investigación de la Universidad Internacional de Andalucía. Y es un profesor que ha sido director de departamento, del mismo departamento en 3 universidades distintas. O sea que la trayectoria como docente y como persona dedicada a la enseñanza en la universidad es innegable. Es una persona que ha trabajado duro y mucho durante los años en los que ha estado aquí. Tiene varios premios y condecoraciones. Él me va a permitir, los tengo aquí, no sé si todos o casi todos, pero me va a permitir que yo resalte solamente 2, porque creo que son muy importantes desde el punto de vista de lo que nos ocupa, que son la Cruz de Alfonso X el Sabio al mérito docente y el Premio Nacional de Innovación e Investigación Educativa. Para mí esos 2 premios dicen mucho de la calidad de profesor de la que estamos hablando. Y es de lo que se trata en un curso de esto, darle la palabra a gente que realmente represente lo que queremos hacer aquí, formar a nuevos profesores, a nuevos educadores. Tiene medallas de oro, menciones honoríficas, etcétera, etcétera, que no vamos. Aparte de todo eso, de toda la docencia que ha dado, la política, el tiempo que se ha dedicado a la política, entendiendo por política los vicerrectorados y demás, ha publicado más de 30 libros, más de 150 artículos y capítulos de libros y más de 300 ponencias a congresos. Todo eso, esto no lo he visto así, pero lo he buscado, hace que tenga un índice H que puede tener más o menos importancia, depende de lo que uno quiera decir con eso. Yo simplemente doy un número.
tiene un índice H de más de 60. Yo esto lo he puesto aquí porque quiero resaltar que muchas veces cuando me reúno con compañeros en la universidad me dicen que es que claro, vosotros lo tenéis muy fácil. Cuando dice vosotros se refieren a la gente de ciencia o a la gente a los ingenieros. Es que vosotros los de ciencia y los ingenieros lo tenéis muy fácil, publicáis mucho. Es que nosotros en humanidades, es que nosotros en sociales, es que nosotros... Ángel no es ingeniero, ni es de ciencias puras. Es una persona de humanidades, una persona de sociales, o sea, que se puede. Y entonces os animo a que podáis. Está bien que de vez en cuando digáis, es que vosotros lo tenéis más fácil, para reclamar que vosotros también lo podéis tener más fácil. Me refiero a la gente de humanidades. Pero que eso no basta. Que personas como Ángel, en años muy difíciles lo han hecho. Entonces vosotros tenéis que intentar hacerlo también. Y con esto, si el profesor Pérez me lo permite, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer, de verdad, poder compartir con vosotras y vosotros esta hora, compartiendo mis reflexiones, mis experiencias, lo que más o menos he vivido en estos años. Quería empezar agradeciendo a Diego y a Carlos la invitación, que hayan contado conmigo para iniciar este proceso. Bueno, siempre cualquier innovación va a provocar obstáculos, resistencias, y las inercias son inevitables. Bueno, yo os voy a contar casi 50 años de experiencia profesional en la universidad. Y esas inercias las he encontrado continuamente. En aquella época, que era época de dictadura, después en la época de más euforia, de recuperación de la democracia, y también en la época actual, que es una época tan confusa en la que nos encontramos desde el punto de vista político, social. Esas resistencias van a existir. Pero yo, desde una perspectiva un poco más abierta y un poco más ya lejana desde el tiempo, a mí me parece que las innovaciones son tan imprescindibles que si no modificamos la función docente del profesorado, da igual de infantil hasta la universidad, si no la modificamos, vamos a ser sustituidos totalmente, los docentes. Si los docentes seguimos exclusivamente con el modelo pedagógico de transmitir de la manera más clara, más precisa y más profunda un determinado contenido y después evaluar con justicia, con objetividad, esas dos funciones las van a hacer perfectamente las máquinas. Y nosotros vamos a estar fuera de juego. Será cuestión de 5 años, de 10, de 15 o de menos, pero vamos a ser sustituidos, porque económicamente la presión económica lo va a fomentar y lo va a plantear. Pero es que nuestra tarea docente es mucho más digna, es mucho más compleja y es mucho más insustituible. Y es provocar aprendizaje. No es explicar una disciplina que se puede explicar mediante un vídeo perfectamente hecho por el mejor especialista en esa materia, unido al mejor especialista en comunicación, unido al mejor especialista en psicología, unido al mejor especialista en medios, etcétera, o en arte o en documentación. Y eso se sube a la red y vale para todo el mundo y se traduce. No es eso. Nuestra función es provocar aprendizaje educativo. Sea en infantil, y tendremos que adaptarnos a las exigencias de las niñas y los niños en esa edad, o sea en la universidad, y tendremos que adaptarnos a las exigencias de los jóvenes que pretenden ser futuros profesionales. Pero es provocar aprendizaje educativo relevante y significativo. Y si no somos capaces de provocarlo, hemos fracasado en nuestra función, aunque expliquemos muy bien.
porque nuestra función es mucho más compleja que esa. Bueno, casi todo lo que os voy a contar en esta hora, pues yo lo he aprendido en mis años de docencia. Por tanto, he sido novel hasta ahora, que ya soy emérito. Pero inicié mi etapa como vosotros, como novel, en la Universidad Complutense de Madrid en el año 73-74. Ya ha llovido. Y sobre todo ya ha habido etapas de sequía importantes. Bueno, pues inicié en una época, todavía época de dictadura. Nos denominaban profesores no numerarios, PNN. Teníamos un grupo de docencia, en principio podíamos luego tener 2 o 3 o tiempo completo. Pero el salario era ínfimo y no teníamos ninguna consideración. La universidad en aquella época estaba configurada por facultades y por cátedras, no había departamentos. El catedrático era, bueno, un señor investido de toda la autoridad y de todo el poder, y él elegía el profesorado y también él decía cuándo se concluía la tarea. Y bueno, pues yo inicié, fijaros, en el año 73-74, yo tenía 24 años, ya era licenciado en pedagogía y era licenciado en psicología y estaba haciendo la tesis doctoral, empezaba la tesis, y un grupo de 150 alumnos, por la tarde, un nocturno. La mayoría de ellos mayores que yo. Yo es verdad que llevaba 2 años o 3 dando clase en un instituto de secundaria y daba literatura y daba pedagogía. Y allí empecé dando pedagogía o introducción a la pedagogía o introducción a las ciencias de la educación, que se llamaba, en la carrera de psicología. Y eran 140, 150 alumnos en un anfiteatro y yo realmente os lo puedo decir absolutamente acojonado. Tal es así que, bueno, tenía efectos corporales, de tal manera que imprescindiblemente antes de entrar en clase tenía que pasar por el servicio. Pero todos los días, no es que imprescindible. Creo que al segundo o tercer mes ya lo fui superando. No tenía ningún apoyo pedagógico ni instrumental, más que la palabra, la pizarra, y poco a poco fui introduciendo unas transparencias en el retroproyector, pero no había nada más. Y claro, no podía acudir a otros procedimientos y estrategias metodológicas que me permitieran diversificar. Con 140 o 150 alumnos, primero porque yo no las conocía y segundo porque era muy difícil desarrollarlas con ese volumen de estudiantes, de 150 alumnos. Bueno, me defendí regular, más bien parece que bien. Y al año siguiente me llama el catedrático y me dice: Ángel, ¿quieres dar 3 cursos? Digo, no, yo ya sabía lo que se ganaba con 3 cursos. Y mi fuente de ingresos era ser profesor de secundaria, que ahí sí tenía un sueldo suficientemente digno para poder alquilar mi piso en Madrid, etc. Pero con 3 cursos en la universidad yo no podría. Y le dije que no, que yo estaba bien con mi curso, con mi grupo de docencia, que le agradecía muchísimo el ofrecimiento, pero que me quedaba ahí. Empieza el año 74-75, el último año del franquismo. Franco está enfermo, ya a punto de morir, y entonces toda España está revolucionándose. Y nosotros, los profesores no numerarios, éramos más del 50% de la universidad en carga docente, y no teníamos ninguna representación en ningún lado, ni en la cátedra, ni en la facultad, ni en el claustro, ni en la universidad, en nada. Entonces, en el mes de mayo iniciamos una huelga. Y la huelga era para pedir que se reconsiderara la función que teníamos los profesores universitarios, que ya éramos los PNNs, que ya éramos mayoritarios en la universidad, para tener una mínima consideración y un sueldo que nos permitiera vivir.
Hacemos la huelga, al día siguiente nos llama el catedrático y nos dice: ¿vosotros no sabéis que hay 3 profesiones que no pueden hacer huelga? Que son el cura, el docente y el médico. Así que mañana os quiero ver dando clases. Le dijimos: yo era coordinador, era representante en la coordinadora estatal. No era una huelga de Madrid, de la Complutense, era una huelga nacional, estatal. Y yo era representante de Madrid en la estatal. Y bueno, me tocó hablar también, las manos, la voz, se me quebraba, etc. Le dije: mire, don Víctor, lo siento, pero esta es una huelga convocada a nivel estatal, nacional, así que la vamos a seguir. Dice: muy bien, ateneros a las consecuencias. Por las consecuencias podéis saber cuáles fueron. En el mes de septiembre, cuando se inicia el nuevo curso, la secretaria de la facultad nos llama a los 3 que habíamos hecho huelga. Y dice: mira, no venís propuestos para el próximo año, así que no tenéis nada. Y le dijimos: bueno, que sabíamos cómo se movía el asunto, dinos en qué cátedras hay plazas vacantes o hay algún curso. Y nos dijeron: bueno, pues en Psicología de la Educación y en Estadística. Y ni cortos ni perezosos nos fuimos, hablamos con él, le dijimos lo que había pasado, que había sido por la huelga. Estos 2 catedráticos eran más abiertos o tenían más miedo de lo que podría venir en el futuro y dijeron: bueno, pues no tenéis ningún problema, con nosotros podéis. Y me veis a mí al año siguiente dando clases de Estadística, también en Psicología, también a 150 alumnos. Bueno, pues esto es un poco la trayectoria. En esa época yo me defendía como podía y yo no conocía nada o casi nada, ni teórica, ni empíricamente, ni por mi experiencia, de lo que vamos a hablar hoy. Así que todo se aprende a lo largo del proceso si tenemos la actitud de aprender y si nos encontramos fundamentalmente con colegas que quieran aprender con nosotros y que nos ayuden, nos apoyen, etc. Por lo tanto, eso me parece fundamental. Y bueno, la universidad ha cambiado, claro, pero ha cambiado muchísimo más la sociedad. Vivimos en una sociedad claramente irreconocible para los parámetros de aquella época en la que yo inicié siendo Nobel. Irreconocible, en todos los sentidos. Y la universidad es más reconocible. Yo sé que ahora entro a algunas clases en la universidad y me parece que estoy en aquella época. No puede ser. ¿Por qué? Porque las necesidades educativas y los desafíos educativos son inconmensurables, son totalmente nuevos, distintos. Vivimos en una etapa de crisis casi permanente. Fijaros, los alumnos, los jóvenes de 18, 20, 21 años, con los que vais a tener que trabajar, toda su vida la han vivido en el siglo XXI. ¿Y cómo definimos ese siglo? Crisis económicas graves y continuas. Crisis sanitaria, la pandemia. Ahora una crisis bélica. Más crisis económica. El auge de los neofascismos que creíamos que se habían concluido con la Segunda Guerra Mundial. Y una tendencia política, social y de comunicación gobernada por la posverdad. Al mismo tiempo, una capacidad increíble de poder acceder a la información inmediata, tal y como se está produciendo, y con la capacidad y con la libertad de poder elegir, distinguir, cuestionar, etc. ¿Qué hacemos en un mundo tan complejo para bien y para mal? Tenemos posibilidades como nunca y tenemos riesgos como nunca. Entonces, vamos a introducirnos un poco en el asunto. Las finalidades de la universidad no han cambiado.
es formar, como han dicho también los vicerrectores, personas completas en un mundo complejo y para un mundo complejo. Y personas que tienen una dimensión personal, una dimensión social y una dimensión profesional. Y tenemos que formar a esas personas complejas desde el punto de vista personal, social y profesional para hacer frente a un mundo cada vez más complejo, más incierto y más cambiante. Eso que requiere, a mi modo de ver, ayudar a desarrollar los componentes cognitivos y socioemocionales de orden superior. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos y capacidades cognitivas y socioemocionales de orden superior para poder intervenir en el mundo tan complejo en el que nos encontramos. ¿Qué significa capacidades y recursos socioemocionales y cognitivos de orden superior? Que tenemos que afrontar el problema de clarificar qué significa el conocimiento. Está claro que en la universidad trabajamos con el conocimiento. Y está claro que a veces el conocimiento o ese concepto tiene tantos matices y tan complejos que es difícil saber a qué nos estamos refiriendo cuando alguien habla del conocimiento. Sea en física, sea en química, sea en sociales, sea en literatura, sea en arte, etc. ¿Qué hablamos de conocimiento? Y por eso tenemos que afrontar la complejidad epistemológica, quiere decir constitutiva, de esa palabra que denominamos conocimiento. Son recursos subjetivos que va adquiriendo el sujeto humano de comprensión y de actuación. Recursos que utilizamos para comprender y para actuar. Por tanto, son recursos teóricos y son recursos prácticos. Tienen un componente cognitivo de asociación entre cosas, objetos, estímulos, y tienen un componente emocional de valorar lo que estamos asociando, como positivo, como negativo, como neutro. Tienen un carácter público, conocimiento público que está en las ciencias, en las humanidades y en las artes. Y tienen un componente cotidiano, que es el saber vulgar que utiliza el individuo en su vida cotidiana para gobernarse como persona, como ciudadano o como profesional. Tiene un componente consciente, pero tienen un enorme componente subconsciente. Gran parte de lo que hacemos a lo largo del día lo hacemos en modo automático. Y comprendemos de modo automático, diseñamos de modo automático y reaccionamos de modo automático. No necesitamos la conciencia para funcionar. ¿Pero es conocimiento? Claro que es conocimiento. ¿Y qué características tiene? Será imprescindible entrar en él. Y el conocimiento tiene un valor de uso o tiene un valor de cambio. Tiene un valor de uso cuando es una herramienta que utilizamos en nuestra vida, profesional, cotidiana, familiar, social, etcétera, porque es una herramienta que estamos utilizando. Tiene un valor de cambio cuando solo lo utilizamos para intercambiarlo por una nota. Lo aprendemos para un examen y después del examen nos olvidamos porque ya no nos sirve. ¿Pero es conocimiento? Claro que es conocimiento. Todo eso es conocimiento. ¿A qué nos referimos? ¿Y dónde debemos de situar nuestro foco? Hagamos un viaje para comprender el conocimiento desde la información a la sabiduría. 3 imágenes ahí, claves, que, bueno, ellas mismas lo dicen. Información, múltiples puntos aislados, conocimiento, ya hay una cierta estructura de conexiones de los puntos, y sabiduría, ya hay una opción, elegir un núcleo u otro núcleo. ¿Qué es la información? El conjunto de datos que percibimos por nuestros sentidos, por todos los sentidos, y que responden a preguntas sencillas: qué características tienen, qué color, cuánto pesa, cuántos son, dónde están, dónde han aparecido, etcétera, etcétera. Y son datos que representan los estímulos que hemos percibido por todos nuestros sentidos.
el conocimiento ya es un escalón superior. Yo lo denomino, sin información no hay conocimiento, pero el conocimiento es un escalón superior y significa una cierta elaboración de esos datos, agrupándolos entre sí, para que sean capaces de decirnos algo de la realidad, que nos digan ya algo de la realidad y sobre todo que sean capaces de responder a dos preguntas: ¿cómo funciona esto? ¿Y por qué funciona así? Esa es la clave del conocimiento. Y yo creo que aquí en este escalón nos movemos, o nos deberíamos de mover fundamentalmente en la universidad. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Y por qué funcionan las cosas? ¿Para eso tenemos que tener la mejor información? Sí, pero es más, mucho más que información. Es agrupar el sistema. Y el tercer escalón es la sabiduría, que intenta responder a la pregunta ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué merece la pena? La teleología de hacia dónde queremos ir. Independientemente de cómo funcionan las cosas, o teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas y teniendo en cuenta por qué funcionan así, ahora tomamos opciones. ¿Hacia dónde queremos ir? Como individuos, como grupos o como comunidad. Dando un paso más, distingamos esta complejidad del conocimiento con esta frase. Parece que vivimos en una época sobresaturada de información, mucha más información gratuita y permanente, etcétera, actualizada, de la que somos capaces de procesar. Es rica en conocimiento, vivimos en una época muy rica en conocimiento. Si somos capaces de buscarlo, ¿dónde está? Hay mucho conocimiento disponible, no solo información, también conocimiento, también esquemas, también modelos que nos dicen cómo funcionan las cosas y por qué funcionan así. Y muy pobre en sabiduría. ¿Y por qué muy pobre en sabiduría? Porque vivimos una época de enorme confusión. ¿Hacia dónde ir? Como individuos, como profesionales, en la incertidumbre del cambio y en un mundo que estamos saturados, intoxicados de información errónea, intencionadamente equivocada, de la posverdad. Profundicemos un poco más. ¿Qué es y cómo se forma el conocimiento? Vamos a distinguir dos ejes del conocimiento. El conocimiento declarativo, que es los productos cognitivos, el saber qué es lo que tenemos en los libros de texto, qué es lo que tenemos en nuestros programas, qué es lo que tenemos en todas partes, y que abarca un amplísimo intervalo, desde el escalón inferior que hemos visto antes, que es la información, hasta el escalón superior, que son los paradigmas. De la información sacamos los conceptos, de los conceptos las proposiciones, de las proposiciones los mapas, los esquemas, los modelos, los guiones. Eso los agrupamos en teorías y las teorías las agrupamos en paradigmas. Bien, ¿qué conviene trabajar en la universidad? A mi modo de ver, aunque tengamos que abarcar todo este intervalo, nuestro foco debe situarse, a mi modo de ver, fundamentalmente en el escalón intermedio. Mapas, guiones, modelos y esquemas. Y hacer que nuestros alumnos sean capaces de empezar a comprender y manejar guiones, mapas, modelos y esquemas. Si son capaces después de llegar a teorías, ojalá. Y si esas teorías son capaces de incluirlas en paradigmas, mejor. Pero al menos situémonos aquí. Que construyan modelos, esquemas, mapas y guiones. Que ya les permiten empezar a comprender cómo funcionan las cosas y por qué funcionan las cosas. Es verdad que esos mapas, esos guiones, esos esquemas no adquieren su significación hasta que los encajamos en teorías más complejas. Pero bueno, conformémonos con este primer escalón.
El segundo eje del conocimiento es el conocimiento procedimental, es decir, los procesos cognitivos, el saber cómo, no el saber qué, el saber cómo. Y este saber cómo se enseña ya muy poco en la universidad, muy poco en los institutos, pero también muy poco en la universidad, que son los procedimientos que utiliza el ser humano para construir conocimiento, para producir conocimiento, bien como individuo, bien como grupo, bien como colectividad. ¿Y cuáles son esos procedimientos? Pues primero observar, contrastar, comparar, repetir, reproducir, imitar, pero también decodificar, analizar, diseñar, intervenir, crear, evaluar, la reflexión y la metacognición. Todos esos son procedimientos por los cuales somos capaces de construir, de adquirir y de generar conocimiento. ¿Cuándo se los enseñamos a los estudiantes? En la enseñanza tradicional solo les enseñamos a memorizar y reproducir. Con eso no se va a ningún lado en el mundo contemporáneo. Y ninguna empresa quiere a alguien que no sea nada más que capaz de aprender de memoria un listado y reproducirlo fielmente. Se necesitan todos los demás procesos, que para algo los tenemos y que somos capaces de aprenderlos. ¿Cómo se forma este conocimiento? Teniendo en cuenta la interacción permanente de esos dos ejes, el saber qué y el saber cómo. Es imprescindible desarrollarlos a la vez, el saber qué y el saber cómo. ¿Cómo se forma el conocimiento? Desde bien pequeños se inicia adquiriendo y construyendo lo que se denomina el conocimiento en la acción o el conocimiento práctico. Fijaros, el conocimiento práctico está ahí simbolizado en una metáfora, el iceberg, que nos acompaña durante toda la vida, en el sentido de que tenemos la parte que se ve del iceberg, que es la parte consciente, de lo que somos conscientes, y todo el enorme volumen de interacciones inconscientes o subconscientes que no necesitan la conciencia para funcionar, pero que se han construido a lo largo de nuestra vida. Y se construyen de los primeros momentos en los que el infante se pone en contacto con la vida, con su madre, con su cuidadora, con su cuidador, con su padre, etcétera, con los componentes del medio, circunstancias, etcétera. Vamos incorporando a través de los sentidos estímulos que representamos en informaciones, y esas informaciones se relacionan entre sí. Y vamos configurando esquemas, modelos, mapas y guiones que nos dicen cómo funcionan las cosas y cómo reaccionar ante ellas. Y al principio las vamos adquiriendo sin ningún tipo de conciencia, porque el niño a esa etapa es incapaz de reflexionar conscientemente. Pero los vamos incorporando, y a través de la repetición, el cerebro lo que hace continuamente es convertir en automáticos todos aquellos comportamientos, aquellos circuitos neuronales que representan comportamientos o que representan comprensiones que funcionan y se convierten en automáticas. Y una vez que se convierten en automáticas, no necesitan la conciencia. Nos permiten una conducta ágil, rápida, veloz y económica, y además segura, pero adquirida en un momento determinado. Pues bien, este conocimiento práctico nos acompaña toda la vida, con modificaciones de todo tipo, etcétera, pero nosotros en la vida lo que estamos es incorporando, enriqueciendo y ampliando el piloto automático que nos sirve para comprender y reaccionar de manera ágil, rápida, veloz, instantánea y con garantías. Y ese conocimiento práctico o conocimiento en la acción condiciona nuestra percepción, condiciona nuestra interpretación, la toma de decisiones y la actuación.
Este conocimiento práctico es un conocimiento muy potente desde el punto de vista operativo, existencial, es lo que hemos hecho siempre. Ponemos ejemplos, el más sencillo. Un niño pequeño, bueno, ahora ya sí también, cuando se ponen los tenis, le cuesta mucho hacer la lazada. Bueno, una vez que aprende a hacer la lazada, está haciendo la lazada y hablando de otra cosa, pensando en otra cosa, etc. Nadar, montar en bici, conducir, es muy complicado. Necesitamos poner todos los sentidos conscientemente en ello. Una vez que lo aprendemos, lo reproducimos mecánicamente, ya no necesita la conciencia. Pero el más fundamental de todo el que utilizamos, el lenguaje. ¿Cuánto cuesta el lenguaje aprenderlo? Yo ahora no estoy pensando en el lenguaje, estoy pensando en lo que os quiero comunicar. Y el lenguaje es un instrumento que automáticamente me surge. Pues fijaros, un proceso, un fenómeno y una capacidad tan compleja como es el código lingüístico, lo aprenden todos los seres humanos, independientemente de dónde se encuentren y cómo se encuentren, excepto aquellos que no han tenido interacción humana, aunque sean seres humanos. Por tanto, este conocimiento práctico es operativamente, existencialmente muy potente. Es la base de nuestra identidad, es lo que nos constituye, eso es lo que nos apoyamos para todo, para bien o para mal. Es en lo que nos apoyamos. Pero epistemológicamente es muy pobre. ¿Por qué? Porque está cargado de lagunas, de insuficiencias, de prejuicios, de contradicciones, de generalizaciones sin justificar, etcétera, etcétera. Porque lo hemos ido construyendo a salto de mata. No es como el conocimiento científico, que ha sufrido continuas, permanentes depuraciones, contrastes, etcétera, refutaciones, etcétera. No, es un conocimiento cotidiano, vulgar, muy potente existencialmente y muy pobre epistemológicamente. Está cargado de sesgos. Los sesgos no son errores circunstanciales, son errores que normalmente cometemos todos y cada uno de los seres humanos por la naturaleza de nuestra manera de construir conocimiento. No me detengo, pero los voy a anunciar nada más. Las ilusiones cognitivas. Exageramos lo que sabemos y despreciamos lo que ignoramos. Nos ocurre a todos y a todas, y a cualquier edad. Primacía de lo familiar. Las primeras impresiones nos marcan. Formamos estereotipos y esos estereotipos nos llevan a la polarización. Lo mío, lo de otros. Y llevan al sesgo de confirmación, tan conocido y tan desarrollado ahora con las redes sociales. Sesgo de confirmación es que hacemos caso a aquello que confirma nuestras opiniones. Y hacemos caso omiso a todas aquellas informaciones que de alguna manera contradicen nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestro etcétera. Lo hacemos todas y todos. Es un sesgo del conocimiento práctico. Tendencia a la simplicidad, al camino más corto, a los atajos, que no siempre son los mejores, pero para bien o para mal tendemos a eso. Falacias narrativas. Todos nos engañamos, nos autoengañamos, construyéndonos un relato sobre nosotros mismos para ponernos muy bonitos y así podernos soportar. Y tiene una función adaptativa interesantísima, pero epistemológicamente deja mucho que desear. Causalidad lineal y simple. Nos es muy difícil atender a la multifactorialidad de fenómenos, factores, etcétera, que están condicionando una realidad o un fenómeno. Siempre para a un efecto buscamos una causa. Y sea o no, inmediatamente la vinculamos. Y nos sentimos ya tan a gusto, porque hemos adjudicado la culpa a algo de lo que nos pasa. Lo hacemos todas y todos. Por tanto, esta causalidad lineal y simple es uno de los componentes constitutivos de nuestra manera natural de conocer.
Y nos cuesta muchísimo la circularidad, nos cuesta muchísimo el movimiento en espiral, entenderlo, nos cuesta muchísimo la multifactorialidad. Efecto impronta, efecto halo, efecto placebo, son efectos y elementos arbitrarios que se constituyen como importantes y definitivos que condicionan nuestra manera. Un ejemplo, siempre pongo. La mitad izquierda de aquí vais a hablar sobre las características de la adolescencia. Esta otra mitad vais a hablar sobre las características de la vejez. Y ahora digo, ir al bar, que está a 300 metros de allí, el 80% de vosotros llegaréis antes que vosotros. ¿Por qué? Por el efecto placebo. Porque habéis estado hablando, vosotros, de reposo, de lentitud, de tranquilidad, de sosiego, de serenidad, y vosotros de dinamismo, de inquietud, de movimiento, etc. ¿Qué es eso? ¿Qué razón? ¿Tiene alguna razón? No. Sí, que las primeras impresiones o lo que domina el contexto en el que nos encontramos en ese momento condiciona fundamentalmente nuestra comprensión y nuestra conducta. Y el efecto placebo es tan importante que ya en medicina, por ejemplo, no se legitima ningún medicamento si no se ha descartado el efecto placebo. Porque el efecto placebo es la potencia de la mente sobre nuestro cuerpo. Y el efecto nocebo es lo mismo, pero a la inversa. La potencia de la mente sobre el cuerpo. Igual que el cuerpo tiene mucha potencia sobre la mente, a la inversa también existe. Y confundir recuerdos, experiencias, imaginación y realidad es enormemente rico. Es la grandeza y la miseria del ser humano. Porque confundimos la imaginación con la realidad y porque potenciamos la imaginación somos capaces de soñar con mundos distintos, posibles. Y somos capaces de crear. Pero también somos capaces de autoengañarnos y de tener un pensamiento ilusorio y de creer que esta ilusión ya es realidad. Bueno, ¿qué hacemos con este conocimiento práctico? Y el conocimiento práctico es el que se ha desarrollado a lo largo del proceso de socialización de los niños y niñas de infantil o de primaria. Cuando llegan a la escuela ya tienen ese proceso de socialización. Pero no digamos los jóvenes que llegan a la universidad con los que nosotros vamos a trabajar. Todos han sufrido o disfrutado un larguísimo proceso de 18 o 20 años de socialización, donde han formado de manera densa, intensa y compleja su conocimiento práctico. ¿Cuál es la solución y para qué se inventa la academia y para qué se inventa la escuela y para qué se inventa? Precisamente para dar ese paso, para intentar que el ser humano no solo se rija por aquellos influjos que ha recibido en su ambiente primario, la familia, la televisión, las relaciones sociales, la calle, sino que acceda a un conocimiento de orden superior que le permita enriquecer su conocimiento práctico. Ese conocimiento teórico es un conocimiento reflexivo, es un conocimiento declarativo, es un conocimiento consciente, es un conocimiento crítico, es un conocimiento creativo. Pero no está en la cabeza ni en el cerebro de los niños y las niñas o de los jóvenes con los que trabajamos. Está en los libros, está en las disciplinas, está en las ciencias, en las humanidades y en las artes. ¿Y ahora qué decimos? Olvídense ustedes de todo lo que han traído hasta aquí, no sirve para nada, porque está cargado de errores, de deficiencias, de lagunas, y ahora quédense con esto. ¿Qué es lo que merece la pena? Esto es el proceso de ilustración. Vamos a ilustrar a todos este conjunto de conocimientos vulgares con la iluminación de la ciencia, de las humanidades y de las artes. Pero eso no funciona así. Ya queríamos. Pero nadie
muy pocas veces funciona, de tal manera que hemos tenido que obligarles a que se aprendan de memoria las cosas para que las puedan reproducir en un examen. Porque no tenemos ninguna garantía de que la ilustración provoque el cambio de su conocimiento práctico. ¿Por qué? Porque ¿cómo se adquiere el conocimiento práctico? ¿Por qué es tan potente desde el punto de vista asistencial y operativo? Porque está contaminado emocionalmente, porque está corporeizado, está enraizado en nuestros modos de pensar, de sentir y de ser. Y se ha adquirido mediante la experiencia. Por tanto, para poderlo reconstruir y no sustituir por el conocimiento teórico, sino reconstruir, es necesario que volvamos a la experiencia. Y en la institución académica, desde infantil hasta la universidad, debemos de basarnos en las experiencias para que el individuo explicite, ponga en marcha, actualice, active su conocimiento práctico, descubra sus limitaciones, sus insuficiencias, y ahora vaya incorporando el mejor conocimiento que nosotros somos capaces de ofrecerles, para que como herramienta útil para entender los problemas, lo incorpore a su conocimiento práctico, de manera consciente. Por tanto, no es un movimiento de sustitución, olvídate de todo lo que traes y ahora exclusivamente incorpora lo que te ofrecemos. No, no funciona. Activa lo que tienes. En lo que tú traes hay cosas muy interesantes y hay otras que son erróneas. Por tanto, no tienes que prescindir de tu conocimiento práctico, tienes que perfeccionarlo, tienes que enriquecerlo, tienes que reconstruirlo. Y para eso, ahora, te ofrecemos la oportunidad de un mundo enorme de posibilidades que están en todas las disciplinas científicas, artísticas, humanísticas, etc. Ahí vas a descubrir y de ahí puedes incorporar para no abandonar tu conocimiento práctico, sino reconstruirlo, reformularlo, perfeccionarlo, enriquecerlo. Y esto es lo que denominamos pensamiento práctico, convertirlo en pensamiento práctico, es decir, reconstruir el conocimiento práctico de manera consciente, reflexiva, crítica, creativa y convertirlo en pensamiento práctico. Es el pensamiento práctico, creativo y crítico que ahora me puede acompañar más a lo largo de toda la vida. Como profesional, como ciudadano, como padre o madre de familia, como todo. Y este proceso requiere un movimiento dialéctico y complementario, que no lo hemos hecho normalmente en la enseñanza y en la educación, y que tenemos que hacerlo, que es teorizar la práctica y experimentar la teoría, para de tal manera que la teorización de la práctica y la experimentación de la teoría compongan dos movimientos de un mismo proceso: reconstruir el conocimiento práctico. ¿Qué es teorizar la práctica? Ayudar al aprendiz a que se observe, a que identifique cuál es su conocimiento práctico sobre la especialidad en la que estamos trabajando, ya sea medicina, sea derecho, sea literatura, lo que sea. ¿Cuál es su conocimiento práctico? ¿Cuáles son las claves y los patrones que utiliza para interpretar, tomar decisiones y actuar? Y ahora ayudarle a que identifique, analice y compruebe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, cuáles son sus contradicciones, sus insuficiencias, etc. Y ahora se da cuenta ya y empieza a construir un conocimiento más fundamentado. Pero ese conocimiento más fundamentado nos sirve, es imprescindible, necesario, pero no es suficiente si no se complementa con el siguiente movimiento, que es tan importante como el anterior, y es ayudar al aprendiz a que ahora ponga en marcha, en juego, experimente, practique el nuevo conocimiento que ha construido, convirtiéndolo
en hábitos, en actitudes, en emociones, en valores, etc. Y este segundo movimiento requiere imprescindiblemente la experiencia, la actividad, la experimentación y la repetición y el trabajo y el esfuerzo, mucho, pero en algo que el individuo está convencido de que lo quiere hacer porque es fundamental, porque se ha dado cuenta de que enriquece enormemente sus capacidades de comprensión, de toma de decisiones y de actuación. A esto le denominamos pensamiento práctico, creativo, crítico. Se le denomina también sabiduría y se le denomina también cualidades o competencias. Cualidades humanas o competencias humanas. Siempre que esos términos incluyan todo lo que hemos dicho. ¿Qué son ese pensamiento práctico, esas cualidades humanas, esa sabiduría o esas competencias? Son complejos sistemas de recursos y de estrategias subjetivas que utiliza el ser humano para comprender, tomar decisiones y actuar. ¿Y por qué decimos que es un complejo sistema? Porque se componen de varios elementos y todos los elementos son fundamentales. Y si nos detenemos solo en uno, no hemos conseguido nada. Los recursos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, o en nuestra vida profesional, o en nuestra vida como ciudadanos, o como papás o como mamás, son recursos que componen un sistema, donde hay conocimientos, hay habilidades, hay actitudes, hay emociones y hay valores. Y todos esos recursos están presentes. Querámoslo o no, prescindamos de ellos o no, están presentes y condicionan nuestra manera de comprender, de interpretar, de tomar decisiones y de actuar. Por tanto, tenemos que actuar como docentes para que movilicen ese complejo sistema de recursos con los que llegan a la universidad. Sus conocimientos, sí, pero también sus habilidades, pero también sus actitudes, también sus emociones y también sus valores. En definitiva, este conocimiento, este pensamiento práctico o estas cualidades humanas fundamentales o estas competencias fundamentales significan un saber y un querer. Un saber triple: saber pensar, saber comunicar y saber hacer. No basta con que nosotros intentemos que desarrolle la capacidad de pensar. Tiene que desarrollar la capacidad de pensar, la capacidad de comunicar y la capacidad de hacer. Y un querer. Si sabes pero no quieres, no tienes pensamiento, no eres sabio, no tienes pensamiento práctico creativo, no eres competente. Para ser competente tienes que saber y tienes que querer. Y un querer también doble. El primer querer del ser humano está ligado a la satisfacción de sus necesidades más básicas. Pero poco a poco va descubriendo nuevos territorios donde descubre intereses, ilusiones, sueños, expectativas, etc., que van componiendo poco a poco su proyecto de vida, como profesionales o como seres humanos. Entonces tienes que saber y tienes que querer, ligando lo que aprendes o bien a tus necesidades o bien a tu proyecto de vida, a los problemas fundamentales que están gobernando tu proyecto de vida. Claro, este pensamiento práctico, esta sabiduría, estas cualidades se forman lentamente. Hay que tener paciencia. Se forman con tiempo y experiencia. No basta solo la comunicación teórica, verbal. Aunque es muy rica, aunque es fundamental, no es suficiente. Es imprescindible experimentar,
que el aprendiz experimente, experiencia. Por tanto, vosotros como docentes y yo como docente tenemos que aprender a provocar experiencias de aprendizaje. No solo escuchas de teorías, sino experiencias de aprendizaje, donde se impliquen en experiencias y en esas experiencias ya movilizan todos sus recursos. Requieren acción y reflexión sobre la acción, contraste, crítica, etc. E implican lo que para mí es el esqueleto de toda intervención pedagógica o didáctica, vuestra, mía, como queramos, como universitarios, como docentes universitarios. De tal manera que yo desconfío, si yo no la encuentro, yo diseño una manera de intervenir, cómo quiero trabajar con mis alumnos, y no encuentro que en algún momento hay estos 4 pasos, tengo que desconfiar. Esto para mí es el esqueleto didáctico de toda intervención que pretende la reconstrucción del pensamiento, ayudar a que los estudiantes reconstruyan su pensamiento. El primer movimiento, enseñarles a que sean capaces de observar, contrastar, analizar, comprender, diagnosticar. Segundo movimiento, enseñarles que sean capaces de diseñar con mucha libertad y mucha creatividad y luego planificar con mucho rigor y con flexibilidad. Tercer movimiento, enseñarles a que sean capaces de actuar, no solo que diseñen, sino que actúen, que intervengan y que se manchen las manos con la complejidad de la realidad en la que están trabajando. Y por último, que sean capaces después de evaluar y proponer mejoras a lo que han hecho. Bueno, pues si en un procedimiento metodológico que vosotros diseñéis como docentes os dais cuenta de que se os escapan algunos de estos elementos, desconfiar. Algo está pasando. Porque para mí, luego, este esqueleto da lugar a múltiples formas distintas. Cada maestro tiene su librillo y lo hará como le parezca conveniente. Y hay múltiples formas distintas de concretarlo. No hay una única metodología, hay múltiples metodologías, todas ellas pueden ser muy valiosas. Pero siempre y cuando sean capaces de responder a estos procesos. Yo les enseño, ellos tienen la oportunidad de observar, de cuestionar, de comparar, de contrastar, de analizar, y de diseñar, y de planificar, y de actuar, y de después evaluar y mejorar lo que han hecho. Bueno, 5 minutos y ya acabo. Este esqueleto inunda todos los procesos pedagógicos en los que nos vamos a encontrar en la universidad. ¿Y cuáles eran? Aquellos que pretendemos poner en marcha para que desarrollen capacidades cognitivas y socioemocionales de nivel superior. Todos los elementos, pero voy a detenerme en 2, aunque voy a citar 4. Un currículum. Tenemos que intentar trabajar un currículum relevante y una pedagogía plural, holística, personalizada y cooperativa. Un currículum relevante. ¿Qué quiere decir un currículum relevante? Un currículum relevante que responda a problemas, que afronte problemas, situaciones, casos, proyectos. Lo que se denomina, si lo podéis, en vuestra disciplina seguro que habrá, transposición didáctica. ¿Cómo convertís la lógica de vuestra disciplina en la lógica pedagógica que es capaz de enganchar a los estudiantes? Ese proceso se denomina transposición didáctica y no tiene otro misterio que solo vosotros, que sois especialistas en esos ámbitos disciplinares, lo podéis hacer. Y es identificar los problemas, los casos, las situaciones y los proyectos más significativos y críticos donde se pueden vincular los aprendizajes de los estudiantes. El segundo movimiento, menos
es más. En pedagogía, como muchas cosas de la vida, menos es más. Es decir, calidad sobre cantidad. Menos extensión y más profundidad. Restringamos, seleccionemos el programa y profundicemos para que sean capaces de comprender el método, los procesos operativos que ellos utilizan para entender ese aspecto de ese programa, ese problema, esa situación, ese caso, ese proyecto. Porque luego esos procedimientos cognitivos que han aprendido ahí, los van a poder aplicar a todos los demás temas o que queráis trabajar. Pero si no los aprenden nunca, no los van a poder aplicar. Y lo único que hacen es pasar, con esta metáfora, que el currículum, ya en primaria, secundaria, pero también en universidad, tiene kilómetros de extensión por milímetros de profundidad. Y nos conformamos con que nos repitan de memoria cada uno de los aspectos e informaciones que hay en cada lección. Eso no sirve para nada. Queremos formar personas que piensen, no personas que conozcan datos de historia o de física, sino que conozcan la física, que sepan trabajar la física, que sepan investigar la historia. Y eso implica profundidad. Una pregunta: ¿por qué si en la investigación se trabaja en torno a problemas y retos, en la enseñanza se presentan directamente los productos de la disciplina? ¿Alguna vez en investigación partimos de un listado de temas que hay y de características? No, vamos a por un problema. Y ese problema vamos a desmenuzarlo a fondo. Y ya tendremos el conocimiento disciplinar para poder ir entrando en ese problema. Y además de un currículum con esas características, una pedagogía que sea activa y reflexiva al mismo tiempo. Es decir, en pedagogía hemos sido, como muchas cosas de la vida, también muy esclavos de las modas. Y hemos pasado de la teoría, solo la teoría, a solo la práctica. No hacemos nada. Es volver otra vez a aislar, a sectorializar, a secuestrar nuestra capacidad de comprensión. Tienen que ir vinculados. Teoría y práctica. Actividad y reflexión sobre la actividad. Reflexión teórica y experimentación práctica. Todo unido. Por tanto, la pedagogía que desarrollemos debe de intentar vincular permanentemente todos esos procesos. Momentos de contemplación, momentos de observación, momentos de intervención, momentos de cometer errores, momentos de reflexionar sobre los errores y momentos de reconstruir. Y segundo, cooperación y personalización. También hemos sido muy dados, o bien la enseñanza personalizada individualista, cada uno en su ordenador y ahí está, o bien grupos y solo grupos de trabajo y se acabó. No. Necesariamente tenemos que vincular estos dos polos, porque ambos desarrollan nuestros componentes cognitivos y socioemocionales. Una enseñanza personalizada, adecuada a cada sujeto, y luego aprender a cooperar con los demás permanentemente para afrontar los retos increíbles del mundo en que nos movemos. Y desde el principio, no hay personalización sin cooperación, no hay cooperación sin personalización que sean útiles y educativas para nosotros. La cooperación es clave mucho más en un mundo incierto y complejo en el que nos encontramos, donde hay, como decíamos, muy poca sabiduría. ¿Por qué hay poca sabiduría? Porque tenemos muy pocas certezas. ¿Y qué tenemos que hacer? Agruparnos, alianza de aprendices para afrontar los problemas, los misterios, y ahora aprender juntos. Y lo que a uno le da miedo y a uno le desborda, en grupo somos capaces de hacerlo.
y enriquecernos unos con los otros. Y empezar a hablar no solo del yo, sino a hablar del nos. Yo y nos, en un yo-nos conjunto. Porque el mundo requiere no solo mi aportación personal, sino la aportación cooperativa de los demás para poder enfrentar la enormidad de unos problemas que nos desbordan. Fijaros, cuando llegó la pandemia, ¿qué dijimos? ¿Pero esto qué es? ¿A dónde estamos? ¿Y dónde vamos? Bueno, ¿cómo afrontarla? Uniéndonos, vinculándonos. Y lo mismo con disciplina y creatividad. Improvisación disciplinada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener el rigor de la técnica y la creatividad del arte, unidas. Pongamos un ejemplo. Las sesiones de improvisación de jazz son magníficas si los componentes tienen técnica suficiente para entender cuáles son las sintonías que los demás están planteando. Y ahí hay una improvisación, no hay una partitura que seguir, se está creando, pero se está creando con una base técnica increíble. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Buenos fundamentos técnicos y enorme libertad creativa. Más evaluación y menos calificación. ¿Qué es evaluar? Evaluar es devolver a los aprendices, servir como espejo ante ellos para devolverles comentarios, feedback, que les ayuden a entender mejor qué han hecho, por qué lo han hecho, dónde están sus debilidades, sus fortalezas, y ayudarles a que ellos mismos, poco a poco, ya vayan aprendiendo a comprender sus debilidades, sus fortalezas, etc. Eso es evaluación. Cuanta más, mejor, claro. No podemos hacer mucha porque nos desbordan los números, y por eso es imprescindible que en las clases universitarias nunca hubiera más, en principio, de grupos de tutoría de 20 o 25. Una conferencia como esta la podemos dar a 100 o a 1000, pero el seguimiento, la evaluación que pretende provocar aprendizaje, hay que hacerla de manera personalizada o grupal. Y menos calificación, porque la calificación no es más que poner un número a un rendimiento académico. Y ese poner un número a un rendimiento académico solo sirve para clasificar y para seleccionar, pero no ayuda al individuo a conocer dónde ha fallado, cuáles son sus deficiencias y cómo superarlas. Y por último, la naturaleza tutorial de la función docente. Nosotros debemos concebirnos, como decíamos al principio, como tutores. Y como tutores, paso esa porque ya no me da tiempo. Como tutores, ¿qué significa? Que tenemos la necesidad imperiosa de diseñar, de comprender, de diseñar y de reconstruir y de proponer aquellas experiencias que les ayuden a los aprendices a reconstruirse, a reconstruir conscientemente su conocimiento implícito, latente. Y son 4 competencias fundamentales las que tenemos que desarrollar como docentes. Una, la capacidad de comprender y diagnosticar situaciones, procesos, sistemas complejos, etc. Segundo, la capacidad para codiseñar y desarrollar y evaluar de manera personalizada un currículum relevante, lo que decíamos antes. Pues tenemos que aprender a codiseñar con nuestros compañeros un currículum relevante y una pedagogía activa y reflexiva. Tercero, capacidad para codiseñar y construir contextos educativos, comunidades de aprendizaje y experiencias educativas. Es importantísimo los contextos en los cuales se desarrollan las actividades. Y por tanto, una de nuestras competencias es aprender a diseñar contextos, comunidades de aprendizaje, situaciones de interacción humana en las que brille la confianza, en las que sea capaz de florecer la cooperación. Y por último,
capacidad de aprender a autorregularnos como docentes y de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Porque, para bien o para mal, nuestra grandeza y nuestra miseria es que nuestra profesión no tiene fin. Y continuamente tenemos que estar cambiando, porque los jóvenes que llegan son otros, distintos, y están viviendo, porque la sociedad es otra, y porque el conocimiento nuestro disciplinar o multidisciplinar también está cambiando continuamente. Entonces no nos queda más remedio que aprender a ser noveles, aprendices a lo largo de toda la vida profesional. Y hay una estrategia que yo recomiendo que si podéis la consultéis, que es la Lesson Studies. Es una estrategia de formación de docentes, universitarios también, que ha desarrollado Japón desde hace ya más de 100 años. Y para ellos es una cultura tradicional. ¿Y qué significa? Que es un proceso de investigación y experimentación que desarrollan un grupo de docentes, de 4 a 6 docentes, que se reúnen de manera regular para trabajar, diseñar, desarrollar, comprobar y mejorar una propuesta curricular. Lo que nos puede desbordar a cada uno de nosotros, hagámoslo en grupo. Reunámonos 4 o 5 de manera sistemática, regular, y digamos, ¿qué problemas hay? ¿Qué queremos que aprendan? Vamos a diseñar una propuesta pedagógica curricular que les ayude a entender. Y eso lo hacemos en grupo. ¿Y qué hacemos luego? Una vez que diseñamos, uno de nosotros la aplica y los otros 3 o 4 vamos a su clase y observamos qué está pasando, fijándonos en cómo están reaccionando los estudiantes a la propuesta que él lleva adelante, pero que la hemos diseñado los 4. Por tanto, es nuestra propuesta. Pero ahora nosotros investigamos, estamos observando para investigar qué está ocurriendo. ¿Se implican los estudiantes? ¿Se han desenganchado? ¿Les gusta? ¿Por qué? ¿Les lleva a profundizar? ¿Les lleva a tal? Bueno. Después nos reunimos, ponemos en común lo que hemos visto y mejoramos la propuesta. Y la volvemos a aplicar en otro grupo por otra persona y los otros 3 ahora hacemos de observadores para investigar. Bueno, pues esto compone una espiral sin fin. Y es la manera de estar aprendiendo continuamente al mismo tiempo que estamos innovando el currículum y cambiando el currículum. Bueno, en esta página web, repensarlaeducación.es, podéis ver todo lo que hemos visto hoy y tenéis muchos materiales, guías prácticas, todas por supuesto gratuitas, que os pueden ayudar en este proceso. Y hay estos 3 libros muy recientes que también os pueden ayudar sobre lo que hemos planteado hoy. Pues nada más, muchas gracias.